Ridley Scott es uno de esos directores que se ha hecho un renombre tanto por la vieja escuela de Hollywood y la nueva escuela de Hollywood. Películas como Blade Runner le dieron, yo creo, el gran renombre e hizo que se tomara en serio dentro de la industria cinematográfica. Posteriormente, con películas como Gladiador, Alien, etcétera, 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 se ganaría muchísimo más el respeto de las audiencias. Y algo que caracterizaría a este director a lo largo de toda su carrera en Hollywood sería la epicidad de sus películas. Cintas como Gladiador, El último duelo y recientemente Napoleón han hecho que Ridley Scott se gane el respeto de las personas por la magnitud de sus películas. Pero Napoleón no creo que sea el caso de que sea una película buena o una de las mejores películas de Ridley Scott. Y es que esta película estaba entre mis cintas más esperadas de este año, a la par de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y Oppenheimer de Christopher Nolan. Entonces, yo la verdad estaba un poco escéptico con esta película por dos razones. Cuando esta cinta se empezó a filmar gracias a Apple TV, se dijo que se estaba trabajando en una versión de 4 horas de la película. Yo moría de ganas por ver esa película de 4 horas, pero después se anunció que se iba a lanzar en cines y que iba a haber una versión de 2 horas y media, o bueno, 2 horas 40 más o menos, que es lo que dura esta película, y una versión para Apple TV que es de 4 horas. Paréntesis enorme, va a haber una reseña de Napoleón de 4 horas cuando salga en Apple TV. Cierre paréntesis. Eso, y aparte, la forma en que Ridley Scott estaba tratando a la prensa. Pero la forma en que Ridley Scott empezó a defender a capa y espada a Napoleón tanto por los errores históricos, que honestamente eso es algo que no me interesa para nada, pero pues si eres una persona que quiere que sea todo exactamente como pasó en la historia, pues vete haciendo la idea de que esto no es así. La forma en que pues respondía a los franceses, hijos de su puta madre. Había, muchos comentarios que Ridley Scott hizo a la defensiva para defender a su película de cosas que realmente no son tan buenas. Entonces estaba un poco escéptico con esta película y cuando la fui a ver... Y es que cuando salí de ver la película estaba un poco confundido. ¿Por qué? Bueno, porque la película tiene muchos fallos, más allá de las cosas buenas, y entonces dije, Ridley Scott solamente defendía su película porque sabía que este corte de 2 horas y media, pues no es tan bueno. Yo espero que su corte de 4 horas explique mejor las cosas y sea mucho mejor y más decente que esta cosa que vimos. Porque imagínense, recortar una película de 4 horas a 2 horas y media, lógicamente vas a perder muchísimas cosas. Pero bueno, esta es la historia de Napoleón y cómo llegó a ser el emperador de Francia y qué es lo que vivió en el transcurso de ser prácticamente un soldado a ser uno de los emperadores y uno de los conquistadores más grandes que Europa y el mundo hayan visto. Primero, quiero hablar de las cosas malas de la película, cosas que a mí me disgustaron completamente. Punto número 1, las cosas de la película. Esta película no tiene pies ni cabeza. Tiene un inicio o un intento de inicio y un intento de cierre. Y lo que hay en medio es un intento de lograr varias cosas. Primero, vemos pues la Revolución Francesa, lo que pasa con María Antonieta y cómo Napoleón Bonaparte estuvo ahí, de testigo. Después pasan unos 10-15 minutos y de repente Napoleón está a nada de convertirse en el emperador más grande que Francia haya tenido. Es como en esas películas que de repente el protagonista está siendo un niño, hay una transición en blanco y de repente ya es el protagonista un adulto maduro que ya ha vivido muchas cosas. ¿Y qué es lo que pasa en medio? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que realmente queríamos ver de Napoleón? La transición de una etapa a otra, no nada más brincarse de una etapa a otra. Y la película hace eso de una forma muy constante. Y no es para nada agradable. No se le da un desarrollo a la historia, no hay un peso para la historia, no se le da importancia a los personajes y tampoco a las situaciones de estos personajes. Y es que casi siempre estas cosas pasan acompañadas de una transición en blanco, que enfocan a Napoleón y de repente todo se hace blanco. Y de repente pasamos de estar más o menos en una batalla a de repente que ya Napoleón está a punto de ser coronado junto con su esposa Josefina. Sí, es decepcionante esa parte porque no hay sustancia en la película, no hay algo que
la haga interesante en ese aspecto. Apenas son unos minutos de desarrollo y de repente, ¡pum!, pasamos a otra situación y tú te quedas con cara de, oye, ¿eso es todo lo que vamos a ver de esta situación? De tanto que podían habernos contado, nada más vimos esto. Sí. Neta, no, estas partes del dramatismo, de la construcción de los personajes y eso no funcionan. Porque no hay nada de eso. Otro problema es el protagonista, Napoleón. Ojo, no Joaquín Phoenix. La forma en que el personaje de Napoleón está concebido y la forma en que lo desarrollan no funciona. Por la misma situación anterior, porque en la película no tiene pies ni cabeza y Ridley Scott va tratando de ir de una cosa a otra en chinga. Entonces te pierdes de todo y Napoleón resulta ser un personaje raro. Un personaje que tú en ningún momento creerías que es la persona que conquistó Francia y muchas partes de Europa y que libró varias batallas. Muchas veces es extraño este personaje. No sabes si era un conquistador, un hombre llorón, un simp, un general, casi un teniente perfecto, un capitán, no sé. Y es que es raro porque a pesar de que se supone que Napoleón hizo todas estas cosas y más, la película no lo cuenta, no lo sabe desarrollar y no lo sabe llevar bien, porque no está bien definido. O sea, regreso a lo mismo, no sabes si estás viendo la historia de un conquistador, de un hombre chillón o de un simp. Así de huevos, así. No sabes si Napoleón es un simp. Creo que con eso ya tenemos un problema bastante grande al momento de construir a este personaje. Y es que esto se siente como un drama con comedia voluntaria. Pero resulta que es un drama con comedia involuntaria. Hay varios momentos que te hacen reír cuando no se supone que deberían hacerte reír. Varias actuaciones cringe que más allá de ser pues dramáticas, intensas o mínimo interesantes, son ridículas, absurdas y estúpidas. No sabes si tomártela en serio al 100% o tomártela a la ligera al 100%. Y no hay un punto intermedio porque no hay nada construido, no hay nada sólido en esta versión de 2 horas y 40 minutos. Entonces estás como en una balanza. No sabes si tomarte en serio las cosas o no hacerlo. Y es que esto es una mezcla de las actuaciones, de la música, de la forma en que conciben a los personajes y la forma en que los desarrollan. No sabes cómo tomarte esto realmente. Yo entiendo que las películas históricas y más de algún personaje como por ejemplo Napoleón pueden llegar a ser largas, puede llegar a tener muchas cosas que contar y muy poco tiempo para hacerlo, lo entiendo. Pero es que hay un punto donde la película se estanca, donde ya no pasa nada, es aburrido, es tedioso. Y yo recuerdo que miré mi celular y dije, apenas llevo 1 hora y media. Me falta 1 hora y 10 y la película ya se me hacía insufriblemente larga, tediosa y aburrida. Yo ya quería que acabara, ya quería que pasara algo más. Porque realmente hay un punto donde solamente son pláticas y pobre Napoleón que ya se peleó con Josefina y pobre Napoleón que tiene que librar otra batalla y pobre Napoleón que ahora le pasó esto, que ahora hizo aquello y bla 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 bla. Y en esas partes, en especial después de una batalla muy buena, es cuando dices, esto no tiene sentido, no sé qué quiere hacer Ridley Scott, no sé si la visión de Ridley Scott sea la adecuada para esto, pero pues dices, ya gasté mis 70, 80 pesos en este boleto, entonces ya mínimo que valga la pena. Otro error muy grande que jamás esperé decir en una película de Ridley Scott es la música. Martin Phipps, yo creo que muchas personas lo aman por lo que ha hecho con la serie The Crown, pero entiendo que ese haya sido el referente de Ridley Scott para que Martin Phipps creara el soundtrack para Napoleón. Un drama pues interesante con ciertas dosis de acción, pero que más que nada se enfocara en tratar de recrear la música de esa época y que te sintieras que estuvieras en Francia. Solamente que no funciona. No funciona en absoluto la música de Martin Phipps. Y no me malentiendan, me gusta su música, es muy buena. Pero es que Martin Phipps lo traen muchas veces como para que llene zapatos muy grandes. Y generalmente de los hermanos Gregson Williams. Por ejemplo, The Crown, la primera y la segunda temporada,
fueron compuestas por Rupert Gregson Williams en la primera temporada, y la segunda temporada Rupert Gregson Williams la compuso junto con Lorne Balfe. Ya posteriormente en la tercera, cuarta, quinta temporada ya vino Martin Phipps. Y uno de los compositores fetiches de Ridley Scott es el hermano de Rupert Gregson Williams, que creo yo tiene una trayectoria más larga, Harry Gregson Williams, que le compuso El último duelo, El Marciano, la de Matt Damon, y bueno, en sí muchísimas otras películas como La Última Cruzada, películas que tienen un buen soundtrack y que las batallas te hacen vibrar por la música y por muchas otras cosas. Sí, o sea, se puede crear cosas más allá de Hans Zimmer, se puede vibrar de una escena de batalla y hacerla memorable más allá de Hans Zimmer, sí, pero aquí la música no, la música sí es un tache, sí, la música no funciona, no da en el clavo. Cuando se supone que Napoleón está triste, la música no te hace sentir triste. Cuando Napoleón está en una batalla, la música hace que la batalla pierda el poder, pierda la magnitud que tiene. Y eso, o sea, decir que la música le quita magnitud a una escena de Ridley Scott es bastante grave. Muy, muy grave. Hay una pista que se llama El Lamento de Napoleón, que creo que esa sí está más o menos bien, pero solamente hay una escena donde funciona. De ahí en fuera, la música de Martin Phipps no funciona, no va con la película. Dejando ya las cosas malas de lado, que son bastante constantes en la película y que te distraen bastante, las cosas buenas son contadas, pero se logran bastante bien. Por ejemplo, la fotografía de Dariusz Wojcicki, que te recuerda a todas esas pinturas que trataron de plasmar lo que fue la figura de Napoleón. Tanto un emperador, un militar y ya cuando cayó en decadencia. También hace que las batallas reluzcan. Incluso desde la primera escena donde decapitan a María Antonieta, la fotografía te llama la atención. Cuando estamos en Egipto, que es como 30 segundos, la fotografía lo resalta muy, muy bien. La fotografía hace que cada plano se sienta especial, se siente diferente. Se sienta como si estuviéramos en esa época en Francia, en los 1700, 1800 más o menos. Y es algo que no desmerito para nada porque en cada encuadre hay algo especial y se siente como si estuviéramos viendo una pintura en el Museo del Louvre o en algún museo francés. Las batallas son colosales. Hay muchas batallas, pero realmente vemos a profundidad y a detalle 4. Las demás hay otras que las vemos nada más hasta que los caballos van a impactar los unos con los otros y ya. Pero hay 4 batallas que sí están de lujo. Son épicas, grotescas, sangrientas y hay muchas estrategias militares de por medio. Yo destaco la batalla de Waterloo, que es la batalla final, que esa sí es una chulada de batalla porque todo es real. Y la batalla de Austerlitz, que ahí sí las estrategias tácticas que empleó Napoleón a mí me dejaron impresionado. Y algo muy interesante con esto es que si bien si hay un uso de efectos especiales, no se notan, no se sienten. Y como muchas cosas que Ridley Scott hace son grabadas de verdad, las batallas se sienten más grandes, se sienten más alucinantes porque todo está ahí. Porque todo está ahí. Y se siente real porque es real. Efectos prácticos y una mezcla imperceptible de efectos especiales. Perfecto. No puedes pedir nada más que eso. Y ahí es donde sí Ridley Scott reluce que es un director que puede crear la batalla más épica que jamás se haya visto en una película casi que es una porquería. Ahora, aunque Joaquin Phoenix no tiene mucho, casi nada con qué trabajar en esta versión de 2 horas y media, lo hace bastante bien, o intenta hacerlo bastante bien. Tiene el porte del personaje que Napoleón requiere. Cuando tiene que enfrentarse a los demás ejércitos y poner su cara de rudo, Joaquin Phoenix lo hace espléndido. Cuando Josefina lo cornea y quiere hacer un desmadre, lo hace de una forma espléndida. Aunque a veces sí está muy sobreactuado por dirección de Ridley Scott, creo que el 90% de las veces y las pocas veces dentro de este 90% que se logra aterrizar algo con este personaje, lo hace bastante bien. Incluso creo yo que sí está bastante bien. Y es interesante ver a
Joaquín Phoenix volver a trabajar con Ridley Scott desde Gladiador. Uy, aparte la química que tiene con los demás personajes, sobre todo con Vanessa Kirby, es muy interesante, es exquisita. Aunque casi siempre nos centramos en Napoleón, cuando llega a interactuar con otros personajes, igual es bastante interesante. En conclusión, esta película tiene un potencial para ser mucho más de lo que es. Esperemos que la versión de 4 horas arregle esto, porque los actores lo hacen bastante bien, la magnitud de las batallas es bastante buena y hay una gran producción detrás. Pero no sé si realmente la visión de Ridley Scott sobre Napoleón y sobre estos personajes y sobre estos eventos históricos haya sido la adecuada para esta película. Que igual, muchas veces las batallas se cortan en momentos inesperados y en momentos que no deberían ser para brincar a otra parte. Solamente que sí se queda muy corta para contar la historia de Napoleón. No sé, les digo, vamos a esperar a que salga la versión de 4 horas y cuando salga les voy a decir si valió la pena esperar o no. Pero eso es lo que a mí me pareció esta película de Napoleón de Ridley Scott. Espero que les haya gustado. Si ya vieron esta película, díganme qué les pareció y nos vemos en la próxima. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo.